un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Aprender del mundo de los negocios ahora es más fácil. Hola, buen día. Bienvenidos al cuarto capítulo de la temporada número 3 de nuestro podcast de posgrados empresariales entre charlas y negocios. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la economía y la política. Y nos planteábamos una pregunta a partir de diferentes interacciones que hemos tenido en la comunidad, es sobre las expectativas que pudiéramos tener en el entorno económico de nuestro país después de este periodo que acabamos de tener de elecciones en 2024, con todos estos movimientos que se avecinan. Para ello, tengo el gusto y además honor de presentar como invitado para este capítulo a la doctora Nora Claudia Ampudia Márquez, ¿sí?, que es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Metropolitana, ¿sí? En México DF, tiene una maestría en Docencia Económica por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de doctorado en Ciencias Económicas también por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctorado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Además, ha sido columnista del Informador, economista, El Occidental, Milenio y Crónica de Jalisco, y actualmente tiene una cápsula de radio en Informativo NTR, que creo que tiene una frecuencia de 2 veces por semana. No, es otra cápsula en Líder Informativo. El Líder Informativo, correcto. Gracias por la aclaración. Además, dentro de su trayectoria, ha sido miembro de la Comisión de Asuntos Económicos del Centro Empresarial de Jalisco, del Consejo Técnico del Sistema Estatal de Información de Jalisco, de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio de Guadalajara, del Consejo Consultivo de la Secretaría de Promoción Económica del Estado de Jalisco, del Consejo Editorial del periódico Milenio, de la Comisión Evaluadora del Pacto por la Seguridad y el Empleo en Jalisco y del Consejo Técnico Independiente para la Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Jalisco. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 y 2. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara como vicepresidenta del Centro de Análisis Estratégico Empresarial y miembro del Consejo Consultivo Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, miembro del Consejo Técnico del Sistema de Información Económica y Geográfica de Jalisco y miembro de la Junta de Gobierno del Servicio Estatal Tributario. Y además es catedrática de la Academia de Economía en la Facultad de Ciencias Empresariales en nuestra universidad, tanto a nivel de licenciatura como de posgrados. Los que hemos tenido la oportunidad de escucharla en clase sabemos de su amplio conocimiento, pero sobre todo de su buena disposición a que aprendamos o entendamos de mejor manera este tema que tiene que ver la economía. Y bien, para entrar en materia, estaba leyendo hace algunos días un estudio de Ipsos sobre los sentimientos y expectativas del público mexicano, de los mexicanos, después de las elecciones de este pasado junio de 2024. Y los mexicanos percibimos el contexto político y económico como bueno, en términos generales, ¿no? Hay un 65% de aprobación, por lo que leía ahí en temas sobre la actual administración, lo cual contrasta un poco con de repente la información que leemos en redes sociales o en algunos medios. Y también leía que hay un 68% de certidumbre de que el país se mantendrá en un rumbo que de alguna manera es el que se considera correcto. Entonces, la continuidad se ve como interesante desde el punto de vista de la percepción de los mexicanos. Entonces, mi pregunta sería ¿qué opina usted de estas afirmaciones? ¿Y por qué tiene tanto que ver este nivel de aprobación en el actuar de los actores políticos en nuestro país con este sentimiento de que la economía lleva un rumbo interesante? Bueno, yo creo que lo primero que hay que saber es que la economía mexicana es muy grande. De hecho, es por Producto Interno Bruto, es la 10ª economía más grande a nivel mundial. Es una economía muy diversificada. Nos distinguimos tanto en el sector primario, que sería agricultura, silvicultura,
pesca como en el secundario donde están las manufacturas, como en el terciario donde son servicios, donde hay actividad financiera, comunicación, etcétera. Y eso le ha dado a México mucha fortaleza económica, es decir, un país no se puede destruir en un sexenio, ¿no? Un país como este, punto número 1. El punto número 2 es que pues la pandemia no fue como tal una crisis económica severa porque simplemente fue un distanciamiento social. Es decir, nos fuimos a nuestra casa, dejamos de comprar, se cerraron algunas empresas temporalmente, claro, ¿no? Y aunque quebró 1 millón de empresas de los 5 millones que éramos, aunque quebró 1 millón de empresas, la economía sí tuvo una caída fuerte. De hecho, fue uno de los países que más cayó porque no se aplicó una política económica contracíclica, pero al no tener daño estructural, la recuperación fue rápida. Eso es el segundo punto, ¿no? El tercer punto es que las personas en general, por ejemplo, te voy a dar algunos datos, ¿no? La mayoría de los mexicanos están en pobreza, ¿no? Ya sea pobreza moderada, pobreza extrema. La mayoría, estoy hablando de casi el 50% de los mexicanos están en pobreza. El salario promedio en el Seguro Social es de 577 pesos diarios. En el Seguro Social, ese es el empleo formal. Pero en el empleo formal está menos de la mitad del total de los ocupados, ¿no? El resto está en la economía informal. De forma que el salario promedio en México es de 9,475 pesos al mes. Pero la mayoría de la población, que además de estar en el sector informal, es que en México la distribución de la riqueza es muy extrema. Los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, ¿no? Son extremos. Pero entonces, la mayoría de la población ocupada gana como promedio 7,572 pesos. Me estoy explicando. Si a eso le agregas los programas sociales, entonces tú entiendes, por ejemplo, que las madres solteras, los padres solteros, reciben una ayuda del gobierno de 1,600 pesos mensuales. Los jóvenes, los ninis, ¿no? Ellos reciben una ayuda de 7,572 pesos mensuales, que es exactamente el salario promedio, ¿no? Los adultos mayores reciben bimestralmente 4,840 pesos al mes. En el programa Sembrando Vida para los campesinos, ellos reciben 6,250 pesos mensuales por parte del gobierno, y en el crédito ganadero a la palabra es la misma cantidad, 6,250 pesos al mes. Entonces la población lo que ve es lo que llega a su bolsa, y es tan poco lo que tienen que estas ayudas del gobierno sí hacen la diferencia. Sí hacen la diferencia económicamente para cada familia. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, sí. Entonces ellos dicen, pues vamos bien porque estoy recibiendo ayuda, vamos bien porque mi papá está recibiendo una pensión, vamos bien porque mi abuelito está recibiendo una ayuda, vamos bien, y así nos vamos. Entonces, el mexicano lo que tiende a ver son dos datos básicamente, ¿no? La inflación y lo que tiene en su bolsillo. Y eso es lo que los hace observar o ser más optimistas que otros mexicanos que tienen una mayor educación, que tal vez no están en pobreza, que están en la clase media, y es precisamente la clase media la que se ha encogido, la que más ha sufrido. ¿Sí me estoy explicando? Sí, digamos que hay una pérdida a lo mejor de poder adquisitivo, sí, como coloquialmente dice, me alcanza para menos. Así Entonces es. Tengo que vivir el mismo esfuerzo, tener un poquito de mayor esfuerzo, y cada vez me alcanza para menos. Sí. El sentimiento de me rendía antes más el dinero que ahora. Sí,
Y ahí hay otro dato importante, pero la gente no lo monitorea, lo siente en el bolsillo, pero no lo monitorea. Por ejemplo, como dije, la economía no va mal. Y no va mal porque tiene fundamentos. Nosotros los economistas le llamamos macrofundamentos, que son como los pilares que sostienen el entorno económico. Esos macrofundamentos son el déficit fiscal, el déficit comercial, las tasas de interés, el nivel que tengan las tasas de interés, en fin, ¿no? Son los macrofundamentos. En general la economía va bien, pero no tan bien como debería de irnos dado el tamaño de la economía mexicana. Entonces, por ejemplo, en 5 años la economía ha crecido solo 0.8% en promedio. No es ni un 1%, no es ni un peso de cada 100. Son 80 centavos de cada 100 pesos, ¿no? Y es el menor crecimiento de los últimos 6 sexenios. El menor crecimiento de los últimos 6 sexenios. Y se espera que para este 2024 acabe creciendo un 0.7%, es decir, todavía menos. Así, la evidencia indica que este sexenio ha sido el de peor desempeño económico de los últimos 6 sexenios. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces, además, el crecimiento económico se está desacelerando y no solo eso, la inflación ya lleva 40 meses por arriba de la tasa natural de inflación. Y tú vas a decir, a ver, no me hables como experto, ¿qué es eso de tasa natural de inflación? ¿No? Claro. Lo voy a explicar. Los precios todos los días suben y todos los días bajan porque la economía somos nosotros y la oferta son los productores y la demanda son consumidores, son personas. La economía la hacemos nosotros y todos los días negociamos precios, déjamelo más barato, no te pases, cuánto es el descuento, cuánto es lo menos. Entonces los precios todos los días suben y bajan, todos los días. Y nosotros le llamamos tasa natural de inflación a esa inflación normalita, que no te va a generar una bronca económica. Esa tasa natural de inflación en México es del 3%. Y nosotros ya llevamos 40 meses por arriba del 3%. Claro que este problema no es un problema exclusivo de México, es un problema mundial. Que está relacionado con lo que fue la pandemia y la interrupción de las cadenas de suministro. Y volvemos, no me hables como experto, ¿no? ¿Qué es una cadena de suministro? Pues es el conjunto de eslabones entre proveedores y productores que se van generando hasta llegar al producto final. Esos eslabones se rompieron con la pandemia. Si a eso le agregas la invasión de Rusia a Ucrania, pues entonces se acabó el gas natural y el petróleo para Europa, por ejemplo. Y en Europa la inflación es más alta que aquí por lo mismo. Si a eso le agregas la interrupción en el Mar Rojo del transporte marítimo por los ataques que los hutis están dando a los navíos, fíjate, un solo buque puede tener 21,000 contenedores, 21,000 contenedores. Y el transporte marítimo, y además, perdón, las mercancías, 80% de las mercancías se hacen por barco. Sí, claro. Por barco, ¿no? El transporte. Entonces, cuando se interrumpe en el canal de Panamá, se interrumpe el flujo por la falta de lluvia, por la sequía, por el calentamiento global, y además se interrumpe en el Canal Rojo porque los hutis apoyan a los palestinos por la guerra de Israel, pues entiendes que el transporte de mercancías a nivel mundial está retrasado, es más costoso, porque además, por ejemplo, las mercancías que salen del mar Mediterráneo y cruzan el estrecho, se me fue el canal. ¿El de Suez? De Suez. Y luego tienen que pasar por donde están atacando los hutis para salir hacia Asia y llevar las mercancías a Asia.
y luego regresan de Asia hacia Europa. Ahora tienen que darle toda la vuelta a África, porque no pueden pasar por el Mar Rojo porque los atacan, los secuestran o interrumpen su traslado. Entonces tienen que darle toda la vuelta a África y eso es un costo, es costosísimo. Por eso los precios siguen subiendo. ¿Sí me explico? Y en el canal de Panamá igual tienen que bajar todo Sudamérica, cruzar por debajo para volver a subir. Pero ahorita la cuestión climática hace que las olas ahí en el Cabo de Buena Esperanza en África y acá pues cerca de la Antártida, en la Tierra de Fuego, en Argentina y Chile, hasta abajo, ¿no? Son olas de 30 metros de altura, lo que genera que los costos de los seguros para que no se pierda la mercancía aumenten. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es una mayor inflación, ¿no? Que como dije, a nivel global, y no es culpa de este sexenio, pero que sí sucedió en México, ¿no? Que el menor gasto en distribución de agua, el menor gasto en mantener los acueductos se hizo en este gobierno. Entonces tenemos un problema de estrés hídrico, y cuando digo estrés hídrico, otra vez estás hablando como especialista. El estrés hídrico es simplemente que la demanda de agua potable es mayor que la oferta de agua potable, y que aunque ahorita esté lloviendo mucho, nuestro problema es que mezclamos aguas negras en la alcantarilla con agua potable y seguiremos teniendo estrés hídrico. Entonces, ese estrés hídrico también ha hecho que en México la inflación aumente porque no hay suficiente agua potable y porque pasamos un periodo de sequía muy severa en el primer semestre de este año, ¿no? Entonces esas son las razones de la inflación. Ahora, sin embargo, la expectativa que hablábamos al principio, esos son los datos duros, ¿no? De la economía, y finalmente ya nos lo aclaró muy bien, pues los mexicanos nomás nos fijamos en si cuesta más, si cuesta menos, ¿no? Tenemos dos cifras, bueno, digamos que tenemos tres cifras en la cabeza: el tipo de cambio, el precio del dólar, por las crisis devaluatorias de sexenios anteriores, que están en nuestra memoria, donde llegó a pasar de 50 pesos a 150 pesos el dólar, que es un 200%, ¿no? De esas crisis devaluatorias tenemos el tipo de cambio en la mente, la inflación y lo que llega a mi bolsillo, mi salario. ¿Sí me estoy explicando? Esos tres datos es lo que la mayoría de la población domina. Tú les preguntas cuánto es el PIB, pues ni idea. La tasa de desempleo, sabe, ¿no? Sí. Pero ¿cómo está el dólar? Sí saben. Sí, lo sabemos. Ajá. Sin embargo, con esos tres elementos nos generamos una expectativa. Exacto. Y esa expectativa, de acuerdo a este mismo estudio, habla de que la economía el sentimiento de crecimiento, porque ahorita hablaba, estamos creciendo 8%, 0.8% y 0.7%, que es prácticamente no estamos creciendo. La percepción de un 15% de la población es que estamos en un crecimiento económico, ¿no? Y que diferentes circunstancias, ¿no? Mantendrán esta expectativa de crecimiento para el próximo sexenio. Entonces yo pregunto, ¿esta expectativa es real? ¿O está fundamentada en algún dato que podamos decir que está influyendo para que pensemos? Te voy a decir algo que es sumamente importante. En economía las expectativas son la clave. Las expectativas mueven la economía. Si tú estás optimista, tú vas a comprar tu casa. Si estás pesimista, dices, no es momento. Si como empresario estás optimista, dices, sí voy a ampliar la producción, voy a comprar más mercancía y voy a contratar más personal. Pero si estás pesimista, no lo haces. Entonces, la economía primero se mueve por esa sensibilidad de las personas, pero hay quienes realmente la mueven, que son los empresarios. Y cuando yo hablo de empresarios, no estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando de que, por ejemplo, en México el 97% de las empresas son microempresas.
¿sí? Empresas que cuando mucho tienen 5 trabajadores, que son básicamente familiares. Ellos también son empresarios, ellos también tienen expectativas y ellos cuando, por ejemplo, alguien decide vender hot dogs, compras el carrito y ya le diste a ganar al de los hot dogs y compras la salchicha y compras el pan y cuando tú gastas, le das a ganar a otros. Entonces, eso es lo que hace que las expectativas sean claves para que una economía crezca o se estanque. Entonces, ¿no? haciéndole un poquito el abogado del diablo, doctor, el gobierno está haciendo un buen papel en mantener esa expectativa, por lo menos en una base de la población que con poquito nota la diferencia. Exacto. O sea, esa sería una clave, un factor Sí, para esa percepción. Pero tú dijiste, en una base de la población. Nosotros los economistas usamos 2 encuestas, ¿no? O el gobierno usa 2 encuestas. Una encuesta hecha exclusivamente para empresarios, que es la que hace Citibanamex, ¿no? Y ahí es donde tú ves el sentir de grandes empresas y grandes empresarios que a fin de cuentas son los que más generan en materia de Producto Interno Bruto y por ende más efectos de multiplicación tienen, ¿no? Y la otra encuesta es la que hace el Banco de México, también de expectativas, pero esa encuesta de expectativas del Banco de México es solo entre economistas, ¿no? Entonces, a nosotros los economistas, las 2 expectativas que nos interesan son las de otros economistas porque tienen los datos, porque están monitoreando la información clave, y la de Banamex, que es la de los empresarios grandes que generan la mayor proporción del Producto Interno Bruto de este país. Ya las encuestas que hacen en la calle, las encuestas con la población en común, son totalmente distintas por lo que estamos diciendo. Si me estoy explicando, entonces, el gobierno ha hecho muy buen papel en el sentido de que ha supeditado las decisiones económicas a las decisiones políticas y sabe que estos apoyos económicos de los que ya hablé le van a dar votos y continuidad, ¿no? Entonces, se enfocan básicamente en eso, pero sí han descuidado la parte fundamental sobre la que se sustenta el mayor volumen del empleo y de la producción, que es la parte de los empresarios significativos, medianas y grandes empresas, y la parte de los expertos. Sí, lo que impacta... Entonces, pareciera que somos... ¿cómo se dice? Esquizofrénicos, ¿no? La sociedad mexicana es esquizofrénica. Están los muy pesimistas y los muy optimistas. Exacto. Pero se explica por eso, ¿no? Los muy optimistas son la mayoría de la población que tiene un sueldo muy bajo y que están recibiendo apoyos económicos. Ellos son los muy optimistas. Y que finalmente es un cliente muy atractivo a nivel electoral, que es parte de lo que estamos hablando. Es en el que se sustentan mis votos, sí, claro. Es lo que me va a mantener en el poder para poder continuar con el segundo piso de esta cuarta transformación, ¿no? ¿Y por qué está tan ligado en México este tema? O sea, ¿por qué la economía y la política tiene que ver con la percepción, tiene que ver con el nivel de conocimiento del mexicano, del nivel de involucramiento en los indicadores claves de economía? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no podemos, como en otras latitudes, separar un poco los indicadores económicos de los factores políticos? Yo creo que en ninguna parte del mundo, ni en Rusia, ni en China, oyéndome a extremos, con gobiernos autoritarios, ni en gobiernos democráticos como Estados Unidos, ni en Gran Bretaña. O sea, Gran Bretaña desde el Brexit, que fue una decisión política, crisis tras crisis tras crisis. ¿Sí me estoy explicando? En los problemas ahorita en Francia, ¿no? De centro derecha y izquierda, etcétera, son políticos. Y el problema es que los políticos llegan al poder y en el poder toman decisiones económicas.
decisiones económicas que pueden ser favorables o no favorables para el país, pero que definitivamente son favorables políticamente hablando. En pocas palabras, no hay economía sin política. No hay economía sin política. Y si tú quieres una economía fuerte, necesitas crear instituciones que sean autónomas e independientes del poder político. De ahí las tres divisiones de poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Y en los gobiernos donde ese poder político se centraliza, en donde le quitan la independencia a los órganos autónomos y al poder legislativo y al poder judicial, la economía invariablemente se va al traste, invariablemente, porque toman decisiones para provecho político y no para provecho económico. Entonces, lo ideal para una economía saludable, pujante, creciente, es tener instituciones autónomas e independientes del poder ejecutivo, ¿sí me estoy explicando? Comisiones reguladoras, el INE, el Instituto Nacional Electoral, que no tiene que pasar a gobernación, porque entonces en gobernación ya hay un sesgo político, tiene que ser autónomo, el Banco de México tiene que ser autónomo, la Comisión Reguladora de Energía tiene que ser autónomo, la Comisión de Competencia Económica. Pero cuando un gobierno, llámese Venezuela, Cuba, porque tengo ejemplos, ¿no? Colombia, Bolivia, centraliza y le quita autonomía a estas instituciones, las economías se van a la crisis, las empresas, la economía, porque ya no hay Estado de Derecho y porque predomina la ideología sobre la técnica. No sé si me completamente. Y ese es mucho del argumento que existe como parte del debate, que nos vamos a convertir en un futuro, si seguimos en esta línea de decisiones políticas. Descentralización. Y digo, lo estamos viviendo ahorita, el debate está precisamente en eso, incluso hasta el Poder Judicial con ese gran riesgo, ¿no? que existe. Sí. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos pues seguimos viendo lo que nos cae en la bolsa. Así que es lo que usted nos explicaba hace un momento. Sí. La mayoría de los mexicanos está preocupado por sobrevivir, dado el nivel de pobreza. Entonces, su horizonte es mañana. Sí, claro. No es en 4 años. Si tengo frijoles para mañana, ya la hice y exacto. Ya mañana veré qué sucede. Y ya pasado. Mañana, Dios proveerá. Claro. ¿No? Que es parte importante. Ahora, y en el contexto empresarial, que finalmente es algo que nos atañe, ¿qué le podemos, de alguna manera, qué le podemos decir a las empresas? ¿Qué factores deben de tomar en cuenta? ¿Qué recomendaciones deberían de atender? Porque la línea que seguimos, de acuerdo a lo que nos dice el experto en este foro, y además lo están diciendo los demás expertos en diferentes mesas de debate, es que tarde o temprano es ese sentimiento o esa expectativa de lo que es la economía o lo que esperamos en la economía se va a convertir en una realidad un poquito más crítica, más ácida o más cercana a estas crisis que estamos hablando. ¿Qué recomendaciones hay para el empresario? Yo lo primero es recordar que empresario es todo el que emprende y no importa el tamaño. ¿No? Ya dije, 97% de las empresas son micro y son familiares, ¿no? El empresario debe saber que mientras él produzca, él genera riqueza. Y la riqueza no es dinero, son bienes y servicios que satisfacen necesidades. Entonces, el empresario gana lo que gasta. Si el empresario empieza a comprar criptomonedas o a retirar el dinero para que se revaloricen los mercados financieros, deja de generar empleos. Si deja de generar empleos, deja de generar ingresos. Si deja de generar ingresos, deja de generar consumo. Y si deja de generar consumo, deja de generar ventas. Y adiós a su negocio. Todos estamos en el mismo barco. La economía es un ecosistema en el que todos dependemos de todos, ¿no? Entonces el empresario debe estar enfocado en seguir produciendo bienes y servicios
el no tratar de atesorar, porque como el nombre lo dice, atesorar es guardar y apartar, y eso solo aumenta la desigualdad social, y la desigualdad social genera inestabilidad política. La desigualdad social genera violencia. Entonces, el empresario tiene que concentrarse en lo que es lo suyo, seguir produciendo, seguir generando empleos, seguir generando ingresos para que siga habiendo consumo. O tú explícame por qué en Estados Unidos, una economía más boyante que esta, o en Alemania o cualquier otra economía desarrollada, los trabajadores pueden ganar mucho mejor y la economía sigue creciendo. Claro. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Se trata de pagar salarios remuneradores, porque con salarios remuneradores, mercado fuerte, ventas fuertes. Salarios de hambre, mercado débil, ventas débiles y economía a la baja. No hay esa circulación de estos bienes que luego se convierten en un consumo y que ese consumo genera un gasto y ese gasto y ese gasto genera un ingreso para ti como empresario. Entonces, queremos un mercado fuerte, necesitamos seguir produciendo, seguir invirtiendo productivamente. Pues digo, me parece que el tema, como todos los temas que de repente platicamos en este podcast, da para muchísimo más y creo que finalmente en este primer acercamiento entender, y lo dijo muy claro, no podemos desligar la economía de la política o la política de la economía, y más bien lo que hay que apostar es por instituciones fuertes, y esa sería una responsabilidad que tenemos todos como sociedad civil. Decir, vamos apostando por la autonomía de las instituciones y también vamos apostando por fortalecer nuestro flujo económico en la medida en la que podamos, ¿no? Para ir a lo mejor tratando de minar esa desigualdad que existe, ¿no? Sí. En los diferentes estratos. Entonces, lo que de repente se dice, apoyar al nuevo emprendimiento, apoyar al pequeño empresario, apoyar las economías locales o las economías regionales, y eso de alguna manera nos puede ir llevando. Digamos que eso sería, y dejarme de preocupar como mexicano sobre decisiones de otra índole que van más en el sentido de generar un cliente electoral, ¿no? Que de repente por ahí nos perdemos en ese debate. Eso siempre ha sido, ¿no? Eso sí, no importa si es PRI, si es PAN. Y seguirá. ¿No? Eso siempre ha sido y seguirá aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, reconocer que política y economía, así, ¿no? Pero para eso necesitamos instituciones autónomas. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestra charla. Doctora, le agradezco a nombre de la Universidad Panamericana, específicamente de la Dirección de Posgrados Empresariales, que tenemos también el gusto y el honor de tenerla en alguna de nuestras asignaturas, en algunos de nuestros programas, y por supuesto a nombre propio y de este podcast, su intervención, sus palabras, su mensaje, estas recomendaciones, por supuesto que nos ilustran, a tomar nota de lo que nos dice la doctora Ampudia. Y por mi parte, pues de despedir esta emisión, agradecerles a todos su atención. Los invito, por favor, a que se suscriban, ya sea en Spotify o en YouTube, a este podcast. Activen por ahí esas notificaciones para que se estén actualizando de las novedades que tenemos. Y por supuesto, que nos sigan en redes sociales, que aparecerán por ahí en pantalla, y sobre todo interactúen con nosotros. Coméntenos qué temas, qué preguntas, qué inquietudes, y nosotros podemos ser un buen vehículo para poder transmitir estas inquietudes y discutirlas con expertos en los temas, como es el caso de la doctora Ampudia en este segmento, y poder generar todavía pues, temas de mayor interés para nosotros como comunidad. Doctora, muchas gracias. Al contrario, gracias. Ha sido un placer platicar con usted. Y pues nos seguimos viendo entre pasillos. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Aprender del mundo de los negocios ahora es más fácil.